Muy buenas tardes. Nuevamente nos dirigimos a nuestros adultos mayores y público en general para hablar de diversos temas relacionados con las personas mayores en nuestro país. El día de hoy vamos a hablar puntualmente sobre el inicio de un programa de ejercicio para mantener niveles saludables. Es muy importante, señores adultos mayores, que incluso algunos serán diabéticos, serán hipertensos. Iniciar un programa de actividad física requiere algunos requisitos. El primero es reportarse con su médico y que le haga un examen médico para que usted se sienta tranquilo y que realmente el ejercicio físico sea un verdadero beneficio para la salud. El examen médico es súper importante para que practique un adulto mayor, ya que, como ustedes saben, actualmente en México ocupamos el primer lugar de obesidad infantil y el primer lugar de obesidad en personas mayores y el segundo y ya casi el primer lugar en la obesidad infantil. Como ustedes saben también, la Organización Mundial de la Salud hace 15 años determinó que también la obesidad es una enfermedad, ya está determinada como una enfermedad. Y recordamos la analogía de esta escalerita, que en la medida que una persona es sedentaria, puede evolucionar a sobrepeso, obesidad mórbida, y después vienen estos problemas tan graves que el gobierno federal de México gasta mucho en el tratamiento de los diabéticos. Después de que se instala la diabetes en un adulto, ya sea hombre o mujer, pues vienen otros daños en la salud, por ejemplo, el daño de la insuficiencia renal, lo que le cuesta mucho dinero en cualquier parte del mundo, las famosas hemodiálisis. Actualmente, pues también ya hay unas diálisis peritoneales que se introdujeron por el año 1985 en el Hospital General de Zona con el doctor Caji en el 1 de octubre. Y después de este proceso de la insuficiencia renal crónica que se da en los pacientes diabéticos mal controlados, pues también se puede presentar el problema de la ceguera. Otro problema muy grave pues serían las amputaciones, de tal manera que el gasto es increíble. Pero hoy vamos a hablar de cómo lograr la prevención de estas patologías que se consideran actualmente con enfermedades no transmisibles. En primer lugar, es muy importante los programas de caminata y hay que hacer algunas evaluaciones muy importantes para iniciar un programa de caminata. Hace algunos años, la Secretaría de Salud implementó en sus módulos ProSalud cómo iniciar un programa y cómo darle seguimiento a los adultos mayores. Y lo importante era precisamente evaluar el estado de salud que guardaban las personas, determinar si eran con niveles saludables o determinar si tenían alguna patología. Y bueno, pues hay un cuestionario muy importante que implementaron el Colegio de Médicos del Deporte de Estados Unidos y la misma Organización Mundial de la Salud, que se llama PARQ, que son 7 preguntas muy importantes que hay que hacerle a la persona, o la persona se tiene que hacer si quiere hacer un autoejercicio. Número 1, si tiene algún problema relacionado con el corazón. Siguiente pregunta, si pierde el equilibrio en algún momento, si ha perdido el conocimiento o se ha desmayado en algún momento cuando está caminando o en su vida cotidiana. Obviamente, si está tomando algún medicamento en relación a esto, si ha sentido algún dolor opresivo en el área precordial, en el área del corazón, de tal manera que si el adulto mayor contesta que no ha tenido absolutamente ninguno de estos elementos que refiere este cuestionario llamado PARQ, que lo pueden consultar en la página de la Organización Mundial de la Salud, pero también lo pueden consultar en la página del Colegio Americano de Médicos del Deporte. Si a todas estas preguntas respondió no, están con el visto bueno para que hagan un ejercicio. Y el primer ejercicio que recomendamos nosotros y que trabajamos con la Secretaría de Salud en esa antigua Dirección de Ejercicio Físico para la Salud, era que podían empezar a hacer un programa de ejercicio. ¿Cómo vamos a hacer este programa de ejercicio? Primero, la caminata. Hacemos, como cualquier clase de educación física, una fase de calentamiento, una parte medular y después la relajación. ¿Cómo vamos a hacer el calentamiento? El calentamiento es
muy sencillo. Vamos a hacer lo que los suizos hace 30 años hablaron extension o contracción y relajación, que son ejercicios muy sencillos en cada una. Por ejemplo, este ejercicio que estoy haciendo yo es stretching o contracción y después relajación. Aguantamos 3 segundos, 1, 2, 3, luego vamos a hacer el del cuello ligeramente al cielo. El adulto mayor de pie no puede hacer este movimiento porque le puede dar vértigo. Luego hacia el frente, luego hacia un lado, 1, 2 y 3 segundos, hacia el otro lado, 1, 2 y 3. Luego calentamos la zona de los hombros. Va a llevar un orden de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, de tal manera que podamos tener ejercicios en ese orden. Después hacemos extensión de los brazos de manera lateral y los giramos hacia atrás. Ahí podemos ver algunos ejercicios muy importantes en el video que vamos a recomendar. Por ejemplo, ejercicios que se le llaman Tai Chi Chuan. Estos ejercicios de Tai Chi Chuan nos van a ayudar, aunque parecen muy sencillos, nos van a ayudar en diversos elementos de la vida de nuestros adultos mayores. Número 1, son ejercicios muy relajantes, pero que incrementan considerablemente la frecuencia cardíaca. Luego, el ejercicio de calentamiento es importante para que todas las articulaciones estén en las posibilidades de. El baile también es un elemento muy importante, pero ninguna de estas actividades pueden omitirse los ejercicios de calentamiento, ya que podemos sufrir algunas lesiones como contracturas, como desgarros musculares. Por ejemplo, la contracción muscular es muy importante y de eso vamos a hablar en siguientes programas. Es precisamente el desplazamiento a nivel microscópico de unas bandas de mielina, y de tal manera que esta mielina desplaza sobre la actina y la miosina, de tal manera que ahí empieza a lubricar a través del potencial de acción del músculo, a través de que el sistema nervioso le está mandando una indicación a la zona muscular que está trabajando. Es decir, yo ahora estoy haciendo este ejercicio hacia el frente de contracción, el cerebro me manda a través de la vía eferente que hagamos movimientos. El sistema nervioso está indicando que haga estos ejercicios de contracción muscular, pero obviamente la conexión entre el sistema músculo-esquelético, que es el sistema voluntario, y el sistema nervioso es básicamente la neurona y precisamente la sarcómera, que son las unidades anatomofuncionales de ambos sistemas. Entonces el calentamiento es fundamental, pero regresando al tema de la caminata, bueno, pues vamos a iniciar un programa de ejercicio de acuerdo a las edades. Después veremos por cada uno de los grupos de edad en siguientes programas. Ahora vamos a hacerlo muy general y la pregunta obligada es: ¿quién va a iniciar estos programas de caminata? ¿Son personas que han tenido contacto con el ejercicio o no han tenido contacto con el ejercicio? Si es una persona que fue deportista de buen nivel, bueno, va a ser muy fácil iniciar un programa de ejercicio. Pero uno de los elementos que tiene que hacer una persona para hacer un autoprograma de ejercicio es tomarse la frecuencia cardíaca. ¿Cómo es la toma de la frecuencia cardíaca? Bueno, pues la frecuencia cardíaca, les voy a dar esta mnemotecnia, como dicen los médicos. Una mnemotecnia es cómo yo me puedo acordar de esto. Y aquí hacemos trabajar al adulto mayor. ¿En dónde vamos a tomar la frecuencia cardíaca? Si sabemos que tenemos dos tipos de vasos, las arterias y las venas. Entonces yo extiendo y flexiono mi codo, y aquí precisamente en donde va este hueso que se llama radio, por ahí pasa precisamente un vaso o una arteria que se llama radial, que toma el nombre del hueso. Y con el dedo índice y medio, que son los dedos más sensibles, por ejemplo, los ciegos leen con estos dos dedos, de tal manera que yo coloco mis dedos sobre el hueso radial y ahí va corriendo la arteria radial. Entonces yo hago una presión fuerte en esta zona y dejo de hacer la presión, pero sin dejar de tener contacto, y empiezo a sentir un latido cardíaco. Por ejemplo, ahora yo veo el monitor y cuento el número de latidos que tiene mi corazón en 15 segundos. De tal manera que ahí se siente el choque
de la fuerza de la sangre que viene del corazón del lado izquierdo y cuento. Si por ejemplo yo en este momento traigo 20 en 15 segundos, tendré que multiplicar por 4 para que tengamos la frecuencia cardíaca de reposo. Esta es una excelente forma de evaluar a una persona, porque en promedio general los libros de fisiología, el Guyton, el libro de Fox de Fisiología del Ejercicio dice que la frecuencia cardíaca promedio de reposo es de 60 veces por minuto. Pero bueno, la realidad es que, por ejemplo, yo ahorita traigo 80, venía caminando a prisa para llegar con exactitud al programa y traigo en este momento 80. Pero lo ideal es que estemos en reposo 3 minutos y de la posición en la que voy a iniciar mi ejercicio, ahí voy a tomar mi frecuencia cardíaca de reposo. Si entonces yo tengo 80, bueno, ese va a ser un indicador si yo soy una persona que hago frecuentemente ejercicio físico. Puede ser que yo no haga muy buen ejercicio físico y diga que sí lo hago, pero aquí la frecuencia cardíaca en realidad no nos va a mentir. Por ejemplo, los maratonistas, aquí se llama Plaza Maratón, o se promueve mucho el maratón. Los maratonistas tienen frecuencias cardíacas de reposo muy bajas. Por ejemplo, algunos tienen 30, tienen 28, tienen 40. Y esto es un reflejo de un trabajo, de un corazón bien trabajado. Y es uno de los efectos que buscamos a través del ejercicio físico, que el corazón economice el número de latidos cardíacos. Imagínese público televidente, público de internet, imagínense las veces que su corazón ha latido de acuerdo a la edad que tiene. Si en promedio una persona tiene 80 como yo, con la comparación con una persona de mi misma edad que corre el maratón 40 y yo estoy latiendo 80 en reposo, ¿cuántas veces ha latido mi corazón? Pues considerablemente. El corazón del maratonista o de un mediofondista que corre 5,000, 10,000, pues yo le estoy duplicando el número de frecuencias cardíacas. Es decir, que mi corazón ha trabajado más. Y para que me entiendan mejor, generalmente la gente va y compra un coche y va a comprar el coche que tiene menos kilometraje. Es lo mismo en el corazón. El corazón que tiene menos latidos cardíacos no quiere decir que va a vivir más años, ¿no? Pero sí les podemos asegurar que va a tener una mejor calidad de vida. Entonces, esta es una primera evaluación. Entonces, nosotros esperamos que nuestros adultos mayores tengan frecuencias de reposo entre 70, 75, máximo 90, o pueden tener una bradicardia, una frecuencia baja, pero es fisiológica y que no es en ningún momento patológica. De tal manera que podemos empezar a exigir en principio, después del calentamiento, mi programa en Chapultepec, en Ciudad Deportiva, en el Sope, en Cuemanco, en cualquier parque están marcadas las distancias. Y nosotros recomendamos en la Asociación Mexicana de Actividad Física y Deporte para Adultos y Ancianos y en la misma Dirección de Ejercicio Físico para la Salud, en los programas que editamos para promover salud, recomendábamos precisamente iniciar con un programa de 10 minutos de caminata. En forma general, después veremos los rangos de 50-60, 60-70, 70-80 y de 80 o más. La idea es que empecemos a hacer ejercicio físico, pero paulatinamente, es decir, vamos a dosificar. No es lo mismo empezar a hacer un plan de caminar rápido en una persona de 50, de 40 o de 30 años de edad que en una persona de 70, 80 o 90 años. Hay que dosificar exactamente la carga, pero en lo que se refiere a los adultos mayores a partir de los 60 años, bueno, pues es importante iniciar con 10 o 12 minutos, de tal manera que hagamos el ejercicio por lo menos 5 o 6 veces a la semana, como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. Este es un dato perfectamente validado por la Organización Mundial de la Salud. Hace 15 años se decía que era benéfico 3 o 4 días a la semana, pero nosotros ya estamos acordes a estas determinaciones que tiene la Organización Mundial de la Salud de realizar de 5 a 6 veces por semana la actividad física. Entonces, iniciamos con 10 minutos y paulatinamente vamos incrementando el tiempo, pero vamos haciendo una bitácora del ejercicio y vamos anotando cuánto caminé en 10 minutos los primeros 6 días de la semana, y luego en la siguiente semana determinamos la evaluación para incrementar el número de minutos. Es decir, si yo en 10 minutos estoy recorriendo 1,5 kilómetros,
en la primera semana y empiezo a caminar un poquito más a prisa y entonces voy a intentar que en esos 10 minutos esté caminando 1800 o 2000 metros. Y aquí es en donde voy a cambiar el volumen de trabajo de 10 minutos a 12 minutos o a 14 minutos, de acuerdo a cómo la persona se va sintiendo. Desde luego, estas asesorías pues nosotros se las podemos dar vía nuestro Face, que es @amaedad, y los podemos asesorar directamente con el simple hecho de mandarnos su edad, ir calculando cada uno de los bloques de caminata. De tal manera que así vamos a ir sucesivamente y llegar del primer nivel, que es el que estamos hablando, el segundo nivel, que sería la semana 3 y 4, estaríamos incrementando a 12 o 14 minutos, y así en el nivel número 3 incrementamos a más tiempo. Y después aquí podemos jugar un poquito con las distancias y con los tiempos, porque obviamente ahora, en la medida que voy agarrando condición física, voy a poder incrementar potencialmente la cantidad de tiempo o la cantidad de pasos o la cantidad de kilómetros o metros que estoy caminando a partir del primer nivel. Y lo ideal es llegar a un nivel 3 o 4, en donde puedo estar ya caminando entre 20 y 25 minutos, llegando a 3 kilómetros, a 3.500 en forma genérica. Después veremos ya los programas muy específicos para adultos entre 60 y 70, 70, 80, 80 y 90. De tal manera que esta sería la primera parte de este programa de la orientación en cuanto a la caminata. Y desde luego, en el siguiente bloque hablaremos de cómo regresar a la normalidad o volver a la calma en cuanto a las frecuencias cardíacas que venimos trabajando, ¿no? Y desde luego la fórmula de Carbonet de hablar de la frecuencia cardíaca máxima de esfuerzo, que es un dato que ustedes deben de tener en su agenda, que deben de tener ahí en su refrigerador, para que podamos hacer un ejercicio sin exponernos a ningún daño. Entonces regresamos en unos momentos más, vamos a los mensajes comerciales y acuérdense, hidrata la vida con electrolit, científicamente hidratante. Regresamos. He smashed the 2 hours 3 minutes barrier. She's the fastest Kenyan woman over the marathon in history. The fastest marathon ever run under all conditions. Bien, pues para dar continuidad a esto, pues recuerden entonces que vamos a trabajar por niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5. Y bueno, para llegar al nivel 3, que sería el nivel saludable, porque a final de cuentas nosotros promovemos ejercicio físico para la salud y no para la competencia. Aunque si llegamos ya al nivel 5, estamos hablando 2 meses y medio, bueno, pues ya se pueden conectar con algún entrenador si desean correr alguna caminata, alguna carrera de 5, 10
o 20 kilómetros. Entonces, aquí sí les recomendamos que consulten con una persona altamente especializada, yo diría un entrenador deportivo, un licenciado en educación física. Y desde luego, pues ahí está el teléfono 5648-1852 de la asociación todas las tardes, de lunes a viernes, o bien también nos pueden marcar al teléfono de aquí de la cabina de Sportiva TV 63 77 12 27, 63 77 12 28, para que nosotros aclaremos todas sus dudas. Y bueno, pues llegar a estos niveles son muy importantes, pero recuerden, hablamos de la fase inicial, que es la fase del calentamiento, después la fase medular, que es cuánto voy a caminar el día de hoy, cuánto voy a caminar el día de mañana, y vamos anotando. Muy importante en su bitácora poner un área de notas en donde pueden decir cómo se han sentido, si han sentido ganas de vomitar, si han tenido algún dolor, si han tenido algún problema en el transcurso de esta actividad. Pero repito, es muy importante que hagamos el ejercicio 5 veces a la semana o 6 veces a la semana. Esto es fundamental. Y con esto estamos ya rompiendo con el sedentarismo. Hablaremos en programas sucesivos de cómo calcular el índice de masa corporal, que es un elemento muy importante que incluso está en las cartillas nacionales de salud, para que en la próxima sesión ustedes tengan a mano su cartilla nacional de salud y vean cómo lo pueden calcular. De tal manera que esa va a ser otro de los temas que vamos a abordar en este programa de adultos mayores. Y bueno, en el cierre de su programa de caminata es muy importante la relajación. Entonces, si yo inicié con una frecuencia cardíaca de 80 y después de que caminé voy a monitorear mis pasos, y a la mitad de los 10 minutos con los que inicié, a los 5 minutos en donde estoy caminando intensamente, me voy a parar súbitamente y voy a hacer lo mismo. Voy a volver a tomar mi frecuencia cardíaca en 15 segundos y voy a ver cuánto está latiendo mi corazón. Y desde luego voy a seguir caminando de esa manera que no rebase el 60% de la máxima de una persona de 60, de 70 o de 50 años, de tal manera que no estemos provocando un prejuicio en la salud de la persona. Y entonces yo termino mi programa de ejercicio. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues después de eso vamos a hacer nuestra relajación, vamos a tomar nuevamente nuestra frecuencia cardíaca durante 3 minutos. Es decir, si la tomé en 15 segundos, veo mi reloj y tomo 15 segundos, esa es la frecuencia cardíaca inmediatamente después del esfuerzo. Dejo pasar 45 segundos y tomo la frecuencia cardíaca número 2. La frecuencia cardíaca número 2 va a ser muy importante, voy a ver el nivel de frecuencia. Si yo después de la parte más intensa traía 130 por minuto, entonces yo espero que baje entre un 10, 15, 20 o hasta un 30% para que en 2 minutos llegue a la frecuencia cardíaca de reposo, o muy cerca, entre el 5 y el 10% más o menos de frecuencia cardíaca, para que yo esté totalmente relajado. Y desde luego, aquí es muy importante los ejercicios de relajación, para que no me encuentre contracturado, y es lo que muchos deportistas llaman descanso activo al siguiente día, para que no estemos contracturados y estemos muy listos para el siguiente día de nuestra famosa caminata. Desde luego es muy importante las preguntas que ya hemos mencionado, darle seguimiento a la bitácora de qué es lo que he sentido para poder pasar a otro elemento de frecuencia. De tal manera que es muy importante también que ustedes, les voy a dar un adelanto de la frecuencia cardíaca máxima de ejercicio, esto con el fin de que ya con lo que hablamos hoy podamos en la siguiente adelantar cómo vamos a cuidar precisamente la salud. 220 menos la edad, es decir, si la persona tiene 60 años, 220 menos 60, estamos hablando de 160 máximo. Las personas mayores de 60, cuando están en la parte más intensa de un ejercicio, caminar rápido o incluso ya un trote, no debe rebasar esos 160. Esta es una eminente medida preventiva, porque a final de cuentas la prevención primaria es súper importante. No debemos rebasar esto porque nos podemos exponer a un infarto, a un accidente vascular cerebral. De tal manera que es muy importante el seguimiento que le demos al ejercicio. Nosotros promovemos la práctica sistemática
o dicho de otra manera, la práctica científica del ejercicio físico. Bueno, pues como hemos venido hablando del ejercicio, también hay que darle un espacio muy importante a la nutrición y también a la hidratación. Por ahí el sector salud ha sacado el plato del bien comer, la jarra del buen beber, de tal manera que nosotros podamos ingresar a nuestro organismo perfectamente elementos nutritivos y perfectamente sistematizados. Nosotros hablamos que un adulto mayor debe de estar tomando entre 1800 y 2000, 2100 calorías de acuerdo a la vida que tiene. Pero sí también tenemos que partir de un elemento muy importante de cuánto está pesando esta persona, qué índice de masa corporal tiene, de tal manera que podamos nosotros determinar cómo y cuánto va a comer eso, ¿no? De tal manera que nosotros conocemos, como lo están viendo en su pantalla, pues pacientes con enfermedades cardíacas, con diabetes tipo 2, que es la más frecuente, pacientes con hipertensión arterial, y desde luego pues aquí podemos ver el plato del buen comer, que hay los alimentos más recomendados, ¿no? Que son las verduras, las frutas, y que de esas hay que comer 3 o 4 raciones. Y recuerden, es muy importante comer 4 veces al día. En la cultura mexicana, obviamente, es importante el desayuno, la comida y la cena. Pero lo más importante en México es la comida y la cena. Pero hay que hacer una colación entre desayuno y comida, y una colación entre comida y cena. No quiere decir que vamos a comer en la misma medida, pero sí es importante. ¿Por qué es importante este punto de la nutrición? Bueno, pues es muy importante la situación de la nutrición y del ingreso al organismo de alimentos, precisamente para gastar energía para el consumo de los alimentos. Eso es muy importante que quede claro, porque algunos dicen, no, mire doctor, pues la verdad es que si como más voy a engordar más. No, si tú divides tus 2000 calorías entre los 5 alimentos o los 4 alimentos que estamos recomendando, pues no, pero es muy importante la situación de calcular nuestras calorías que vamos a ingresar. Hoy por hoy, las reglas de la Secretaría de Salud, de Hacienda, es que todas las etiquetas de los alimentos traigan las calorías que deben ingresar al organismo. Nosotros recomendamos obviamente el electrolit porque aquí tenemos precisamente la cantidad de hidratantes y también desde luego el número de calorías. Entonces, en un frasquito de que es el que recomendamos nosotros, hay por cada 100 mililitros 20 calorías, que no son nada, ¿no? Realmente son muy bien, incluso recomendable para que se hidrate la población diabética, la población que tenga hipertensión arterial. Y obviamente los electrolitos, que es otra parte de la nutrición, los que contienen son sodio, cloruro, potasio, calcio, magnesio, y desde luego pues tenemos glucosa. Pero a estos elementos nutritivos les vamos a llamar los micronutrientes, pero ahora vamos a hablar de los macronutrientes. Habíamos mencionado que 2000 calorías en promedio, estas las vamos a dividir en los macronutrientes. ¿Cuáles son los macronutrientes? Carbohidratos, proteínas y lípidos. Los carbohidratos se deben ingresar al organismo de estas 2000 calorías, el 60% de este total. Del 10 al 15% de proteína y del 25 al 30% de lípidos, o conocidos también como grasas. De tal manera que una persona que ingresa a su organismo en esa cantidad, pues va a estar bien nutrida y va a empezar a encontrar los efectos benéficos. Nosotros hemos venido recomendando que lo científico es sí hacer ejercicio, pero también cambiar los hábitos alimenticios. La población mexicana come muchas tortillas, y no quiere decir que las tortillas sean malas. Entonces mucha gente come tortillas para llenarse, de tal manera que si 1 kilo de tortillas trae 35, pues imagínense lo que ingresa de calorías si yo me como 10 tortillas, ¿no? Estamos hablando de casi 200, 250 gramos. Y si esto lo multiplicamos por 4, pues imaginen, 200 por 4 son 800 calorías. Casi con 1/4 de kilo, con 200 gramos de tortillas, estamos ingresando a nuestro organismo 800 calorías y lo demás. Entonces, de tal manera que la nutrición debe de ser variada.
Y como lo ven en las gráficas, bueno, pues también la alimentación, la proteína es muy importante. Y entonces tenemos que buscar una alimentación muy sana. Y este grupo de alimentos, las carnes, pues hay que comer las carnes magras. La carne de cerdo es una carne magra con alto contenido proteico, incluso más que la de res, más que la de chivo. Pero eso sí, hay que eliminar todo esto de la nana, el NPI, la oreja. Vamos a comer carne magra, igual en la carne de res. Desde luego que hay algunos cortes que tienen un poquito más de grasa en cuanto a la proteína. Pero si son 2.000 calorías las que deben de provenir, el 10% es de 200. Aproximadamente debemos comer diario entre una pieza de pollo entre 70 80 gramos. Si el carnicero le da a usted 12 cortes de carne, pues con uno es más que suficiente durante el día, pero hay que repartirlo para que lo que ingrese precisamente de calorías, productos de proteína sea lo ideal. Entonces, en este sentido, la nutrición nos va a dar estos perfectos elementos. Igual tenemos en la asociación gente que los pueda asesorar precisamente sobre elementos nutricionales. Recuerden el correo electrónico de la asociación aama.edad@prodigy.net.mx, y desde luego en Facebook búsquenos como @Facebook-ama-edad. De tal manera que las grasas también son muy importantes, y les voy a decir por qué. Porque la estructura bioquímica de las grasas es fundamental para la producción hormonal, tanto de los hombres como de las mujeres. Una fórmula muy parecida a la testosterona, que es la hormona precisamente preponderante en el varón, aunque también en la mujer hay testosterona. Y si no comemos grasa, no podemos tener de dónde obtener la testosterona. Pero también se ha satanizado mucho a las grasas, hay que eliminar totalmente las grasas. Miren, uno de los elementos de los que se conforma el sistema nervioso central, que lo veremos también en la siguiente sesión, es precisamente las estructuras por donde se da la estimulación eléctrica, la conducción nerviosa. Yo recibo un estímulo sensorial y lo traduzco por la vía eferente a una acción motora. Pero todo estos rasgan neuronas que llegan hasta la médula espinal y llegan hasta el cerebro, nos dan la posibilidad de responder de una o de otra manera, pero en el ejercicio esto es básico. Y las neuronas tienen un cuerpo, un núcleo y tienen un axón. Pero vean lo interesante de la grasa. Tiene una capa que se llama mielina, que protege perfectamente al axón, y esta capa de mielina es precisamente conformada de grasa. ¿Esta grasa para qué sirve? Bueno, pues como los cables eléctricos de estos micrófonos o el cable eléctrico que conecta a la computadora, si está pelado este plástico, si lo tocamos nos va a dar una corriente eléctrica. De tal manera que la mielina es un elemento que aísla precisamente para que la conducción eléctrica sea lo más adecuada y lo más eficiente. Y uno de los efectos en la grasa, por ejemplo, las personas que se drogan con inhalantes, con thinner, con gasolina, van afectando precisamente a esa capa de mielina, de tal manera que se va descubriendo este aislante y viene a haber cortocircuitos. Ustedes, si se han percatado de la gente que está en las esquinas inhalando o drogándose, uno de los efectos es el adelgazamiento de esta capa de grasa, y están como desconectados, como que están viendo al vacío, y esto es un signo muy grave. Y en promedio el Instituto Nacional de Neurología, un estudio de hace 20 años, nos ha demostrado que el promedio de vida de estas personas pues reduce. Este ejemplo es precisamente para darle la importancia que tiene la alimentación de la grasa en el cuerpo humano, que ha sido verdaderamente satanizada. Y desde luego, pues repitiendo lo de la proteína, pues hay que procurar precisamente para a los adultos mayores, para los diabéticos, para los hipertensos, una dieta muy baja en estos elementos que se van a transformar obviamente en colesterol, en triglicéridos. De tal manera que el daño en la salud del colesterol y los triglicéridos pues es muy grave, porque en la medida que nuestro vaso es precisamente un conducto por donde corre la sangre que va a alimentar a todo el organismo, tiene un calibre
y de tal manera que sale la sangre y el colesterol se va a adosar a estas paredes de la arteria y que en determinado momento, por algún esfuerzo súbito, se puede desprender este colesterol y va precisamente ¿a dónde? Al corazón, al miocardio. Y bueno, pues hablando del corazón, pues recuerden que el corazón tiene unas arterias que también van a irrigar al corazón. El corazón no se irriga de adentro hacia afuera, sino de afuera hacia adentro. Entonces el corazón tiene una arteria que se llama aorta y de la aorta se desprenden unos vasos que son precisamente las arterias coronarias. Las arterias coronarias son precisamente las arterias que van a coronar el corazón y son las que le dan la posibilidad de contraerse y relajarse. De tal manera que busquemos la forma de cuidarnos al respecto. Pero lo más grave sería que este émbolo se desprendiera y provocara un accidente vascular pulmonar o un accidente vascular cerebral. De tal manera que muchos corredores que no se preparan adecuadamente pueden tener un bloqueo de la rama, del haz de His, y esta actividad eléctrica puede estar suspendida de tal manera que puede ser un hallazgo de un electrocardiograma. Por eso es muy importante que nosotros hagamos un ejercicio sistemático para poder ir más adelante. Y bueno, pues como ya el tiempo nos come abiertamente, pues quiero decirles que en la siguiente vamos a abordar también lo del índice de masa corporal y vamos a abordar lo del Alzheimer, de estos famosos marcadores neuronales, hablando de neuronas, que nos van a permitir trabajar con personas con Alzheimer, con un tipo de demencia senil que es precisamente el Alzheimer. Y vean, para terminar, los factores de riesgo son una pobre estimulación cognitiva, alimentos ricos en azúcar, consumo exagerado de dietas con ácidos grasos saturados y desde luego vida sedentaria. De tal manera que el ejercicio físico es fundamental en la prevención o en el retraso de los síntomas del Alzheimer. Y bueno, pues para cerrar, le vamos a recomendar el libro para la semana, Mario Benedetti, La Tregua, un libro muy interesante que habla precisamente de un adulto mayor y que ahí van a encontrar muchas respuestas a muchos interrogantes que se dan en los adultos mayores que están en un proceso de jubilación, en un proceso de ya cumplimiento de su vida, pero retomamos que vamos a ir recomendando un libro para la lectura de la semana. Y bueno, como el tiempo es un tirano, estaríamos un poquito más, solamente me resta mencionar que el teléfono del estudio 63 77 12 27, 63 77 12 28, para que ustedes nos manden sus comentarios. Y por último, si ustedes han hecho ejercicio extenuante, el electrolit, este electrolit que copia mucho precisamente las concentraciones que recomiendan los pediatras en todo nuestro país. Por lo pronto es todo, espero que haya sido de su interés el programa de hoy y nos citamos para el próximo martes 14, Día de la Amistad y del Amor. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, Iván. Plaza Maratones, el mejor tour operador de México que lo lleva a las mejores carreras y maratones del mundo. Venga con nosotros y conozca la mejor forma de correr y conocer el mundo. Plaza Maratones. Bienvenido al maratón más grande y espectacular del mundo. Por supuesto, nos referimos al Maratón de la Ciudad de Nueva York. La carrera, que año con año congrega a más de 54,000 corredores y los lleva por los 5 distritos de esta cosmopolita ciudad, que son Brooklyn, Queens, Manhattan, The Bronx y Staten Island. Además de contar con la participación de 12,000 voluntarios, más de 2 millones de espectadores en las calles de la ciudad y más de 10 millones de telespectadores.
Esta es la gran fiesta de la ciudad de los rascacielos. El día en que la ciudad que nunca duerme se congela por varias horas para que esta fenomenal carrera se apodere de sus calles. El maratón comienza en Staten Island, en Fort Wadsworth. Luego te llevará por el impresionante Verrazano Narrows Bridge. Después de pasar por este puente, el recorrido te llevará por las calles de Brooklyn, pasando por el Fourth Avenue y el Bedford Avenue. Correrás por una variedad de vecindarios como el Bay Ridge, el Sunset Park, Park Slope, Bedford-Stuyvesant, Williamsburg y el Greenpoint. Al llegar a la marca de medio maratón, cruzarás el Pulaski Bridge para así adentrarte a Long Island City, en Queens. En este distrito podrás recorrer el bellísimo East River a través del Queensboro Bridge y así entrar a Manhattan. Es este el punto que algunos consideran el más cansado del recorrido, pero no te desanimes, ya que todavía te falta correr en el First Avenue. Cruzar una porción del Bronx pasando por el Willis Avenue Bridge y regresar un par de kilómetros al puente Madison Avenue. Después, atravesarás el condado de Harlem, pasarás a la Quinta Avenida y entrarás a Central Park, el parque urbano más famoso del mundo. Aquí, pasarás por el monumento de Columbus Circle para terminar la carrera en el famoso restaurante Tavern on the Green. Si quieres recorrer y conocer la Gran Manzana como pocos pueden, entonces corre con nosotros. En Plaza Maratones tenemos un paquete solo para ti. Con nosotros podrás conseguir la mejor experiencia en la mejor carrera del mundo. Y no te preocupes por tener que pasar por las tómbolas de los números. Si corres con nosotros, tu lugar está asegurado. Recuerda que nuestros paquetes incluyen hospedaje, número de la carrera, avión y muchas sorpresas más. El maratón de la ciudad de Nueva York es una carrera verdaderamente inolvidable. Porque recuerda que en esta pista, la estrella eres tú.